Síguenos a través de las redes sociales. En Twitter, @Radio Olímpica. En Instagram, @Radio Piso Olímpica. En Facebook nos encuentras como Radios Olímpica. En el mundo entero por www.radioolímpica.com.be. Radio Olímpica, la emisora deportiva de Venezuela. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a su programa Venezuela Deportiva, programa destinado a la promoción y difusión del deporte venezolano, a sus atletas, a sus entrenadores y a todas esas personas que hacen posible el deporte nacional. Hoy se encuentra con nosotros un gran amigo, Enrique Quique Guevara, periodista deportivo, presentador de Deportes Telesur, y estará con nosotros. Estaremos conversando un poco sobre el balance recién finalizado Juegos Olímpicos y sobre algo más del deporte nacional. Pero no queremos iniciar este programa sin antes agradecer, como siempre, por quién estamos acá, a quienes debemos agradecer este momento, a nuestro operador siempre consecuente, Ricardo Mendoza, al coordinador de a nuestro gerente, Salvador Almea, a nuestro director, Daniel Crespo Barona Jr., un agradecimiento especial a la licenciada María Soto y a toda su junta directiva por permitirnos este espacio. Durante esta hora, Ángel Duarte. No se olviden también de seguirnos por nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como @Radio Piso Olímpica, en Facebook por Radios Olímpica y en Instagram nuestra cuenta @BZLA Piso Deportiva Radio. También pueden interactuar con nosotros a través del 0412-574-8575. Hoy, como les dije, tenemos a Enrique Guevara. Bienvenido, Enrique, a Venezuela Deportiva. ¿Qué tal, Ángel? Un saludo para ti, por supuesto, para toda la audiencia de la Radio Olímpica. Estamos nada más y nada menos, para hablar de lo que nos encanta, tiene que ver con el deporte y sobre todo las grandes esperanzas que teníamos con los atletas en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Lamentablemente ya es conocimiento público que perdimos dos opciones tremendas ahí con Daniel Derg y con Yurimar Rojas. Pero bueno, además de ello, teníamos atletas que podían ir a esa batalla, esa lucha por medallas, como lo era, por ejemplo, Jocelyn Prea, Keidomar Vallenilla, al mismo Julio Mayor, a medallistas olímpicos en Tokio 2020. Pero bueno, a veces las cosas no salen como uno lo planifica, así es el deporte. Si no, hay que preguntarle a Usain Bolt, que muchas veces lo ha dicho, que él para ser campeón tuvo que perder casi 30 competiciones. Y para tú ser un campeón tienes que conocer la derrota, porque de la derrota donde tú aprendes, donde tú evalúas. ¿Y qué le queda ahora a Venezuela? Bueno, empezar a reevaluar, a planificar y pensar en Los Ángeles 2028, que si uno se pone a sacar cuenta, eso está a la vuelta de la esquina. Y nada, esperar que sacar este aluvión y apostar ahora a lo que viene en 13 días, los Juegos Paralímpicos, donde Venezuela sí ha dejado una buena marca histórica en cuanto a medallas a lo largo de los Juegos Olímpicos desde sus inicios, 23 medallas a lo largo de todos los Juegos Paralímpicos, y en esta ocasión, yo creo que vamos a lograr lo mismo que se logró en Tokio 2020, sobre todo con Lisbeth Libera, aunque Lisbeth Libera, me comentaba Juan Rujano, el presidente del Comité Paralímpico, que conversé con él en estos días, viene de dar a luz, aunque fueron ya casi 9-10 meses, y probablemente no esté en su timing, en su tiempo. Pero bueno, ella ya nos tiene acostumbrado de que ella cuando se mete en esa pista cambia, es otra cosa. Correcto. Sí, Enrique, exactamente, justamente, bien interesante el motivo principal, además de que Enrique es un conocedor del deporte, licenciado en Educación Física y Deportes, periodista deportivo, presentador, como les dije antes, Deportes Telesur, trabaja con Marinos de la Guaira, ¿verdad? Marítimo de la Guaira. Marítimo de la Guaira, como jefe de prensa. Un hombre de deporte, periodista deportivo. Y le decía yo a Enrique, y mi motivación para traerlo es justamente ese rol que debe tener en este momento el periodista deportivo, que además vemos por allí esas críticas hacia nuestros deportistas olímpicos, que si bien es cierto, no se lograron las medallas por múltiples motivos, sabemos,
y siempre hemos dicho acá a lo largo de este programa, con los invitados que hemos tenido, tuvimos a Joandri Granado, tuvimos a los chicos de PESA, hemos tenido personajes del deporte que comprenden lo complejo y lo difícil que es obtener una medalla olímpica. Y vemos entonces ahorita, o yo he visto en el transcurso tanto de los Juegos, durante y después de los Juegos, ese ataque desmedido que han tenido los atletas, nuestros atletas olímpicos, nuestros representantes, por no obtener una medalla. Y bueno, le decía yo a Enrique, es buen momento para conversar un poco y hacer entender un poco a la gente ese rol, o a los periodistas, no todos. Yo siempre he visto, yo soy muy crítico sobre lo que es el periodismo deportivo, sobre algunos que se toman el rol del entrenador, del atleta, del médico, son periodistas deportivos, y entonces está toda esa crítica que no es constructiva, además, porque cuando criticamos desde lo constructivo, cuando criticamos desde el aporte que podemos nosotros llevar allá, es distinto. Pero cuando va a la crítica, al simplemente destruir, ¿verdad?, es complicado. Entonces, justamente hablar de eso con Enrique. ¿Y qué te parece a ti, Enrique, cómo ha sido este maresmar de críticas hacia nuestros representantes olímpicos por la no obtención de medallas, como se dice tan fácil, ¿no? Obtener una medalla olímpica. Mira, lo que pasa es que yo siempre mantengo una premisa, que el deporte es muy pasional. Si tú no eres apasionado con el deporte, o sea, dedícate a otra cosa. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos que administrar esas pasiones, esas emociones. Porque claro, tú como venezolano, cualquiera que nos escucha, dice, bueno, tenemos representantes en París, queremos tener una medalla porque eso es otra cosa. El mismo atleta te lo dice, una medalla olímpica significa mucho, son meses, años de preparación. ¿Y qué atleta va para los Juegos Olímpicos a no ganar medalla? O sea, todo atleta que va a unos Juegos Olímpicos, primero, para ir a unos Juegos Olímpicos no es fácil. No es nada fácil tener que cumplir con un ciclo olímpico, competir, ser el ranking, buscar esos números que te avalen para optar ese boleto a los Juegos Olímpicos. Y hay un montón de cosas que quizás a veces por las mismas emociones no nos damos cuenta. Recuerden que los atletas son seres humanos, tienen familias, también tienen problemas, a veces se lesionan y hay un montón de ingredientes adicionales que si no estás en tu mejor momento, bueno, te pasa factura. Y entonces otros se preguntan, pero por ejemplo Jocelyn Brea estaba en su mejor marca en los Panamericanos, en el Maratón CAF. Sí, pero Panamericanos es una cosa, Maratón CAF es otra, y los Juegos Olímpicos es otra cosa. En los Juegos Olímpicos te vas a enfrentar a las mejores corredoras del planeta. En los Juegos Panamericanos te vas a enfrentar a las mejores corredoras de la región. Y en los Maratón CAF te vas a enfrentar a las mejores corredoras de tu zona, de Caracas. Bueno, vinieron corredoras colombianas, vinieron brasileñas, sí, pero no compitieron etíopes, no compitieron keniatas. Ya sabemos la gran capacidad que tienen los keniatas y sobre todo en carreras de fondo, con los deportes, sobre todo lo que llaman los deportes anaeróbicos, que es de grandes capacidades pulmonar y de poco esfuerzo físico en cuanto a potencia muscular. Entonces, es complicado y a veces el periodista, y entrando en el tema del periodista deportivo, sí, hay muchos periodistas que criticaron mucho, y yo de verdad esto lo lamento profundamente porque yo digo, son periodistas deportivos, pero ¿desde cuándo y en dónde? Porque hay que revisar números, hay que buscar datos, hay que sobre todo hacerle seguimiento a los atletas. La categoría de mayora, para el que no lo sabe, en esos pesos es muy complicado. Así que Mayora ganó medalla de plata en Tokio 2020, al igual que Caído Mar, sí, pero eran otras circunstancias. Recuerden que había una pandemia, habían pesistas que quizás no estaban en su mejor momento, y por eso les digo, el mejor momento que no tuvo el búlgaro en Tokio 2020, lo tuvo en París, y el mejor momento que tuvo Caído Mar y lo tuvo Mayora, que fue en Tokio, no lo tuvo en París. O sea, es algo que quizá la receta siempre va en contra y va a tu favor, y así es el deporte es para ganar o perder. Correcto, sí. Y es que además, Enrique, lo que tú dices es correcto. Son atletas que se preparan de manera consciente durante un ciclo, inclusive muchos hasta de más de 4 años, porque muchos vienen ya trabajando desde el ciclo, ¿no?, anterior, y vienen aumentando sus marcas, vienen trabajando progresivamente, y es justamente eso, es el momento, es el día, y el búlgaro fue superior.
El búlgaro de verdad, en el caso del levantamiento de pesas, fue excepcional. O sea, un atleta que en el envión arrancó con 200 kilos, o sea, dejó sin opción Una locura. a cualquier otro. Una locura. Entonces, nuestros atletas se prepararon, trabajaron, hacen sacrificios, dejan de lado la familia, su entorno, sus comodidades para emprender. Entonces, mucho a la ligera y uno ve cuando en las redes, bueno, que fueron de paseo, cómo estuvo el paseo, qué tal estuvo tal cosa. No, métese en la plataforma a levantar esos kilos. Y hay que no Póngase solo a eso, correr con las keniatas en 1500, 5000 el metros. momento es otro. Es traducir en 10 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos, 4 años de esfuerzo, 4 años de trabajo o más. Entonces, no es sencillo. Fíjate, Enrique, aquí manda José Rondón. Excelente programa, muchachos. Saludos, Ángel. Igual para Quique. Un abrazo. Saludos. José es creo que este es cámara de Telesur. Ah, Bueno, Rondón, sí. mandando saludos acá. Cenegrín. Bueno, aquí, fino, aquí estamos en esto, con Enrique Guevara, trabajando con lo que es el deporte y ese momento que yo de verdad, Enrique, lo vi con bastante disgusto, ver cómo periodistas, como tú mismo dices, bueno, periodistas en dónde. Sí, ¿no? Se lamenta porque, mira, y yo creo que eso pasa en todos los ámbitos deportivos, porque pasó con Messi cuando esta selección de Argentina perdió 3, 4 finales de manera consecutiva, la de Brasil, la 2 Copa América, le decían pecho frío, deja la selección, pero son las emociones. Eso se le puede aceptar al fanático o al hincha o el que es aficionado, porque ser fanático y ser hincha son cosas totalmente distintas y además ser aficionado es otra cosa totalmente distinta. Pero ¿qué pasa con el periodismo venezolano? Oye, vamos a tener un poquito de mesura, son nuestros atletas y ellos esperan que por lo menos a nivel periodístico uno le dé un tratamiento totalmente distinto, diferente, porque es como tú decías, el sacrificio que ellos hacen para poder cumplir un ciclo olímpico al año, y tú lo sabes, al año son 5, 6 competiciones importantes que son en Europa, en Asia, en África, y tienen que permanecer fuera de la familia, lejos de tu casa, prepararte. Entonces empiezan los problemas también, incluso a veces los problemas de depresión, la angustia, la ansiedad. Entonces pelear contra todo eso, esos monstruos que rodean al entrenador, al atleta. Bueno, el entrenador tiene que manejar eso, el psicólogo deportivo, porque la gente piensa que el atleta se forma solo. El atleta no se forma solo. Detrás hay un atleta, hay un psicólogo, hay un fisio, está la familia que te da el apoyo, y por eso usted siempre lo ven. Usted nunca va a dejar de ver a un atleta cuando gana una medalla o gana un título. ¿A quién le agradece? A la familia, porque es la base fundamental de todo atleta para el logro y para mantenerse entrenando y para mantenerse sano y poder mantener ese logro y ese objetivo que es ser campeón o ser el mejor del mundo, sobre todo, y ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos. Repito, los Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, por algo se hacen cada 4 años. Son Juegos Olímpicos totalmente distintos, son marcas y registros. Miren a Nayuri Pérez. La China, ¿cuánto levantó en cuanto al diferencial de del peso que levantó Nayuri Pérez? Que teníamos esperanza en Nayuri. Pero ¿quién tenía la China que iba a romper ese récord? O sea, ¿quién lo tenía en los papeles? El ranking decía que estaba ella y bueno, lo hizo, lo logró, sí. Pero ¿por cuánto? Una brecha mucho más amplia que quizás la misma China no lo sabía. Entonces, fíjense que los Juegos Olímpicos, al igual que cualquier competencia, y en el fútbol pasa, que yo convivo todos los días con el fútbol y con futbolistas profesionales. Te dicen, ok, hoy le ganamos al Caracas, es un rival difícil, por ejemplo, pero no todos los días el Caracas te va a jugar igual, no todos los días Deportivo La Guaira te va a jugar igual, no todos los días los atletas olímpicos te van a competir igual, porque cuando te montas y cuando te muestras al mundo, ahí empieza a funcionar lo que es la adrenalina, la hemoglobina, la ansiedad, las ganas, pero tienes que saber también controlar eso. ¿Qué le pasó a Nayuri? Se terminó lesionando. Correcto. No, y es que además, justamente esa ansiedad provocada, porque, correcto, a pesar de que ellos están allá en una villa olímpica, donde están en el resguardo, están en la tranquilidad, no son exentos de ver las redes, ¿no? Claro. De ver las redes en este momento, de ver estos influencers, que ese es otro de los términos que hay ahora, el tema del influencer, que no sabemos realmente cuál es la idea
a quién está influenciando realmente esa persona o cuál es la idea de que tiene, pero vemos cómo a medida que va avanzando los juegos, o a medida que fueron avanzando los juegos, que se iban dando los días y no llegaba a esa medalla para Venezuela, eso también va dando presión a los atletas que van quedando. Y esos atletas que van esperando su turno para obtener esa medalla, también sufren de una presión que viene a raíz de claro, esas malas vibras en las redes. Ya fueron a pasear, ya llegó aquel, mira qué es cómo le fue. No, Entonces, y es complicado, Ángel, porque fíjate, quien gana la categoría de Mayora es un indonesio que terminó levantando en total 354 kilos, no se me olvida todavía, y Mayora terminó levantando 341, y eso que en el último fallo, bueno, perdió el equilibrio y no le valieron. Si tú sacas la diferencia, 341, que terminó levantando Mayora en total, con 354 del indonesio, ¿cuánto es el diferencial? 13 kilos. Aproximadamente, son 13, 14 kilos. Entonces, levantar 5 kilos en halterofilia es complicado. Y el diferencial fueron 13, 14 kilos. Entonces, hay que verle la cara a todo esto. Entonces, por eso digo, no es complicado. A veces hay periodistas que se pasan de grotesco y a veces uno le dice, yo a veces me lo consigo y le digo, ajá, pero entonces párate tú y trata de levantar esa barra, pues, para ver lo difícil que es. Es muy complicado, es muy difícil. Bueno, sí, recordamos entonces que estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook Live. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con Enrique Guevara, periodista deportivo. Ya regresamos. El Comité Olímpico Venezolano y la Radio Olímpica presentan Lo que no sabías del evento más importante del deporte, con Alois Marín y Eumar Saa. Hoy presentamos Extremos de Gloria, los récords olímpicos. Los Juegos Olímpicos y el deporte en general constituyen una de las actividades más lucrativas del mundo. Muchos millones se mueven por diversos conceptos, pero sobre todo por mercadeo y patrocinio. No siempre fue así, porque hasta hace menos de 30 años había disposiciones que impedían que los atletas, que obtuvieran remuneración por su accionar competitivo, participaran en Juegos Olímpicos. Como originalmente las justas de la era moderna fueron creadas a imagen y semejanza de las de la antigüedad, se mantenía la regla del amateurismo, la obligatoriedad de hacer deporte sin recibir nada a cambio. Eso hizo que en sus inicios el deporte en general y los Juegos Olímpicos en particular estuvieran reservados a la élite, a la aristocracia que no necesitaba nada para financiar sus carreras. Pero el romanticismo dio paso a la injusticia cuando organizadores, dirigentes y ejecutivos comenzaron a obtener millones mientras los atletas eran obligados a mantenerse alejados de las ganancias. Uno de los más grandes deportistas de la historia, el multiatleta aborigen estadounidense Jim Thorpe, murió en la pobreza y el alcoholismo después que el Comité Olímpico Internacional le retiró las medallas de oro que había ganado en Estocolmo 1912, al descubrir que había recibido dinero, apenas unos centavos, por jugar béisbol en ligas menores. Otro atleta legendario, el finlandés volador Paavo Nurmi, ganador de 12 medallas olímpicas en pruebas de larga distancia, no pudo participar en Los Ángeles 1932 porque un dirigente alemán, Karl Ritter Borg-Hall, aseguró que había recibido dinero por correr. En 1975, el estadounidense Steve Prefontaine, dueño de todos los récords nacionales en pruebas de media y larga distancia, inició una fuerte revuelta contra la Unión Atlética Amateur de su país, que pretendía dejarlo fuera de Montreal 76 porque había recibido regalos de una famosa marca de artículos deportivos. Prefontaine murió ese año en un accidente, pero su causa se mantuvo viva hasta que un dirigente, el español Juan Antonio Samaranch, presidente del COI durante 21 años, comenzó a derribar las barreras entre aficionados y profesionales y con ello sacó de la quiebra al deporte olímpico. En 1988, los astros de la ATP y la WTA pudieron participar en el tenis de Seúl, y 4 años más tarde, en Barcelona 92, las estrellas de la NBA hicieron que el baloncesto pasara de ser un intrascendente evento entre universitarios para convertirse en uno de los deportes de alta demanda de los Juegos Olímpicos, el evento más popular junto a la natación y el atletismo. La última barrera en caer ha sido la del boxeo, donde se ha abierto la puerta para que participen los profesionales y algunos de ellos podrían sumarse en Tokio 2020. Si se doblega la resistencia de organizaciones como la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo o el Consejo Mundial de Boxeo.
Y por cierto, el año pasado, el acceso de los deportistas a comercializar y obtener ganancias del manejo de su propia imagen fue consagrado como parte de la Declaración de Deberes y Derechos de los Atletas, lo que elimina alcabalas limitaciones que antes los perjudicaban. Edición y montaje, Jorman Rojas. Muy bien, continuamos en su programa Venezuela Deportiva. Recordamos que estamos a través de la plataforma de Facebook Live y nos encontramos con Enrique Guevara, periodista deportivo. Bueno, Enrique, vamos a iniciar este bloque con lo que son las efemérides deportivas, esos momentos que marcaron un hito en la historia del deporte venezolano, ¿sí? Entonces, el 12 de agosto de 1984, Luis Aparicio se convierte en el primer venezolano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, Cooperstown, el primero y hasta ahora el único, esperando esa segura exaltación de nuestro Miguelito Cabrera y de Omar Vizquel, que bueno, está allí peleando con eso, tiene los números, tiene cómo estar allí, pero bueno, ya sabemos que eso depende de volvemos al punto, de los periodistas deportivos, de estos cronistas que algunos hicieron deporte, algunos no, pero bueno, ellos son lamentablemente los que colocan el voto sí o no. Igualmente, el 13 de agosto del 2011, después de recibir 5 jonrones en un juego de Grandes Ligas, el venezolano Carlos Zambrano vació su casillero del dogado y abandonó el equipo de los Cachorros de Chicago. ¿Qué te parece, Enrique? 5 jonrones en un juego de Grandes Ligas para un lanzador de la talla como fue Carlos Zambrano. Bueno, me imagino que fue un momento bien impactante para él. El 14 de agosto de 1983, por primera vez en la historia, se inaugura en Caracas los 9º Juegos Panamericanos, Copán 83. Aquí se vio jugar a Mark McGwire en el béisbol. Vino también Michael Jordan a jugar ese juego panamericano, Enrique. Sí, estábamos nosotros muchachitos, bueno, es que un poquito más. Sí. Enrique tenía un poquito más de edad que yo sí estaba bien niñito, sí, Enrique. Sí. El 14 de agosto del 2000 muere el jinete venezolano Douglas Valiente. El 14 de agosto, pero el 2008, debuta en las Grandes Ligas el venezolano Pablo Sandoval. Lo intentó este año otra vez, le dieron la oportunidad. Parecía que sí, parecía que no, pero bueno, al final los Gigantes de San Francisco, creo que fue un bonito gesto de parte de los Gigantes darle esa oportunidad a Pablo, pero bueno, ya sabemos que eso es otro tipo de rutina. El 14 de agosto del 2016, la venezolana Yulimar Rojas gana medalla de plata en los Juegos Olímpicos Brasil en el triple salto con 14.98 metros. Nuestra medallista olímpica, que bueno, que lamentablemente desde aquí le seguimos deseando su pronta recuperación y sabemos que para Los Ángeles contaremos con Yulimar. El 15 de agosto del 2012, el beisbolista Félix Hernández se convierte en el primer pitcher venezolano en lanzar un juego perfecto en las Grandes Ligas. Y el 16 de agosto de 1963 se inaugura el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Es el equipo de las Águilas del Zulia. Enrique, ¿qué te parecen estas efemérides allí? Algo que quieras agregar acá sobre el tema, sobre todo lo de Carlos Zambrano, ¿no? Imagínate un beisbolista, además que Carlos Zambrano siempre es un pelotero, lo que llaman un perro caliente, ¿no? Sí. De estos beisbolistas que apasionados en lo que estaban haciendo. Tú sabes que estabas hablando de Yulimar y me hizo recordar, lo comentaba ese 14.98 de Río. Y lamentábamos mucho que Yulimar no estuviera ahorita en París. Porque la que ganó estaba muy lejos de su marca. Eso te iba a comentar. Fue la de Dominica Tía Lafón, que hizo 15.02. Y vaya que estuvo muy lejos de la marca de Yulimar. Muy lejos. Pero lo que es la contraparte del deporte, no estaba Yulimar, pero Tía Lafón le da esa primera medalla a Dominica en el triple salto. Correcto. Entonces, nada más y nada menos en un deporte, en una modalidad donde la reina es Yulimar. Entonces, ¿qué referencia será para ella a partir de ahora? Porque eso le va a marcar un precedente histórico y un antes y un después a Tía Lafón, de decir, yo gané el triple salto, pero la reina de esta modalidad es nada más y nada menos que Yulimar. Correcto. Entonces, ¿sabes? Es una medalla, por eso decimos que cada logro, cada victoria, cada triunfo y cada medalla significa algo distinto, algo especial para cada atleta. Y que la ganó, como tú dices, Enrique, con un registro muy lejos al registro de Yulimar. O sea, que si Yulimar hubiese estado allí, seguramente
hubiese sido nuevamente, hubiese reeditado su título olímpico Sí. y por mucho. Sí, entonces es lo que decimos del deporte, ¿no? Que hay que aprovechar las oportunidades, hay que aprovecharlas. No estuvo Yolimar y bueno, tía Alfonso se vistió de héroe y no lo voy a olvidar nunca, jamás. Y también la chica de las Granadinas. Sí, de ¿no? Santa Lucía, De Santa Lucía, perdón. que le ganó una máquina menos que a Richardson, A Richardson. que es la primera medalla Oro, en toda la historia. oro en los 100 metros Oro en los 100 y metros. plata en los 200. Y plata en los 200. También. Y Funky Ball, había que Funky Ball, la neerlandesa en el Correcto. relevo mixto, ella en Tokio 2020 se cayó en la pista de tartán, no pudo completarla Correcto. en el podio, en el top 3. Y mira de qué manera una carrera magistral en un remate, como decimos, en esa última recta de los últimos 10-15 metros, imprimió una velocidad tremenda Funky Ball y se terminó llevando la medalla de oro. Correcto, no. Impresionante. Los Juegos Olímpicos dejaron grandes experiencias, dejaron La otra cara. dejaron buenas expectativas, pero también los Juegos Olímpicos dejaron anécdotas bien interesantes, bien negativas además, a nivel de todo. Desde la inauguración, Enrique, por lo menos yo, en mi opinión personal, noté desacertado el tema de las barcazas. Unas más grandes, unas más pequeñas, como si notáramos el favoritismo, ¿no? O esa complicidad de los organizadores. Vimos países en barcazas sumamente pequeñas, algo como que, bueno, en mi opinión personal, algo como, bueno, súbelos allí, no importa. Y vimos barcazas gigantes para países del top, ¿no? Países gigantes, bueno, imagínate, la última barcaza fue la de Francia. ¿De qué tamaño era? Claro. Era la más Bueno, grande, la más enorme de todas. Sin embargo, Era la de local. Francia pudiésemos entender por el tema sede, ¿no? Anfitrión. Soy la sede, soy el anfitrión, Claro. soy el que está armando la fiesta, bueno, voy a poner la mejor barcaza. Pero yo vi delegaciones que iban en unos botecitos casi quedándole con Sí. unos remos. Fíjate que la polémica en París comenzó mucho antes de la inauguración, porque Correcto. ya tenían un año Tony Estanguet y Amélie Descasterat, que eran parte de la comitiva de los Juegos Olímpicos, y Amélie Descasterat era la ministra del Deporte de Francia, del comité organizador de los Juegos Olímpicos de París. Y tenían un tremendo dolor de cabeza durante un año antes y un poquitico más de la inauguración, el tema del río Sena. Si iba o no iba a estar apto y óptimo, no solamente para la inauguración, sino para poder realizar el triatlón, porque el agua estaba contaminada. Para que tengan una idea, el río Sena es como, para que tengan una referencia, es como el río Guaira acá en Venezuela. ¿Qué pasa? Que el tema era de que en Francia en los últimos meses estaba lloviendo muchísimo y el caudal del río Sena subió por encima del límite, el alcantarillado estaba tapado y obviamente todo el excremento, todo sale y nace de ahí en el río Sena. Entonces era la gran preocupación. Todos nos quedamos con las ganas de ver a Tony Estanguet, porque él lo dijo y Amélie Descasterat también lo dijo. Nos vamos a sumergir en el río Sena y vamos a nadar. Se sumergieron así, ran y listo, entraron y salieron. No hicieron lo que habían prometido durante tanto tiempo antes de la inauguración. Bueno, pero está bien, se sumergieron, sí. El tema fue que en Francia, porque nosotros tuvimos la cobertura, empezó a llover desde el segundo día de los Juegos Olímpicos y ya estaba empezando a preocupar el crecimiento del río Sena y que no saliera a flote lo que sale siempre en el río Sena. Los amiguitos. Los amiguitos. El río Sena es el tercer río más grande de Francia y es el tercero más largo. El más largo y el más importante de Francia. Entonces, se podrían imaginar lo que iba a suceder. Estaba un día de que comenzara el triatlón y el río Sena no estaba óptimo. Entonces, Y fue una de las grandes polémicas, inclusive se suspende el triatlón, lo aplazan, no inicia el día que tenía previsto, justamente por ese tema de las lluvias y esa posibilidad de que surgieran estos pescaditos. No, y nos preguntábamos, iba a ser triatlón, entonces decíamos, bueno, ahora va a ser biatlón. No, es que corrió un rumor en algún momento en que podían eliminar la prueba de la natación, pero claro, ya iba a perder su tema de triatlón, se iba a convertir en un biatlón. Generó mucha polémica, se vieron imágenes, atletas llegando a la meta y ahora, bueno. La gran pregunta, Ángel, y nosotros no hacemos, y todavía no hemos conseguido a ningún atleta, si ellos sabían de esto del tema del río Sena, de que la insalubridad no estaba óptima, ¿por qué ellos permitieron meterse allí y aceptaron hacer ese triatlón allí? Porque
Fíjate, hay atletas que todavía están hospitalizados todavía, hay atletas que llegaron vomitando y vomitaban todo lo que consumieron del río Sena. Sería interesante buscar un atleta, pero fíjate, aquí yo voy, esto es importante lo que tú me dices, ¿no? Porque dentro de una de las cosas que yo quería conversar contigo hoy, y me ha pasado, y quisiera si tú de repente tienes allí un análisis al respecto, y yo tengo una impresión, ¿no? O una idea de qué sucede. Es difícil a veces para los deportistas dar entrevistas. A veces los deportistas, me imagino que te ha pasado a ti, bueno, nos ha pasado estando en Telesur, entrevistar a un deportista o un dirigente deportivo a veces es difícil. Y nosotros lo que estamos buscando es promover, darle visibilidad a su trabajo. Pero sin embargo ellos se retraen y pienso que es por ese mismo rol que está jugando ahorita, que está tomando ahorita algunos periodistas deportivos, en donde lo que hacen es atacar al deportista. Entonces quizás ellos están como rechazando en algunas ocasiones las invitaciones por eso mismo, ¿no? Porque dicen, no, bueno, ¿para qué voy yo? Me van a atacar, lo que van es atacarme y a estarme criticando. ¿No opinas tú que eso está pasando, Enrique? Claro. Y fíjate, muy poco se habló del atleta de la representante de Bélgica, que fue la que salió la primera contaminada con una bacteria en el estómago y tuvieron que hospitalizarla al segundo día por la cantidad de fiebre que tenía. En la Villa Olímpica la sacaron con un cuadro de fiebril muy, pero muy alto. Y entonces ya era alarmante que a días de la inauguración este río todavía no tenía la salubridad necesaria para que se sumergiera. Entonces, ¿qué pasa? Hay periodistas que les gusta llevarse el show. Buscan la manera de llevarse el show de otra manera. Entonces, vamos a ser un poquito más mesurados a la hora de analizar, de revisar. Porque bueno, el atleta quiere competir y yo me preguntaba en plena transmisión por qué el atleta permitió entonces, si el río Sena no estaba completamente salubre, por qué permitieron. Pero bueno, porque quieren competir, eso es un reto para ellos. Entonces ellos, me imagino que, yo no sé, ni siquiera la Federación de Triatlón Internacional sacó un comunicado si recibió alguna queja de algún atleta o si de repente ellos decidieron se va a hacer el triatlón, no se va a hacer el biatlón, porque se pudo haber hecho biatlón. Se pudo haber hecho, pues yo creo que la Federación Internacional no lo permitió y me imagino, uno supone que bajo travestidores dijeron no, se va a competir y se va a hacer triatlón. Y fíjense las repercusiones. Imaginen que le dieron la vuelta al mundo. Habían atletas vomitando. Correcto. Vomitando. Correcto. Bueno, Enrique, y hablando de federaciones internacionales y de polémica, y seguimos acá, y a Khalif. Ay, Mane Khalif, por favor. Háblame un poco. Imagínate tú, gran polémica con la boxeadora argelina, donde ya en un evento previo se le habían hecho unas pruebas a la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Internacional de Boxeo, donde los índices, los exámenes que ella le hicieron arrojaron que sus cromosomas XY eran más altos de lo normal. Y bueno, y el Comité Olímpico Internacional decidió aceptarlo. Toda esa polémica que alrededor de esta boxeadora. Fíjate, Mane Khalif, ella compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero ¿qué pasa? Ella ya venía compitiendo en varios mundiales de boxeo desde el 2018 y le habían permitido competir bajo quizás ese concepto de que era mujer, pero ya ellos sospechaban. Y en el Mundial 2019 también la permitieron, 2020 incluso ella compitió en Tokio. Ella estuvo en Tokio, pero no figuró, quedó en el 5º lugar. Después de Tokio viene el Mundial de Budapest en el 2023. Budapest 2023. Y es ahí donde a ella, claro, ya ella venía en competiciones internacionales que eran basadas bajo la nomenclatura de la Asociación Internacional de Boxeo. Pero es ahí donde a ella le dicen que no puede competir porque tenía que hacerse unas pruebas de andrógeno porque ella tiene un síndrome que produce mucho más testosterona. Correcto. Que la mujer en sus síntomas normales. ¿Qué pasa? Eso tiene un término médico. Ella alega de que, y fíjense, es un tema tan complejo porque en Argelia, para que tengan una idea, ya nosotros conocemos y sabemos que Argelia es un país muy conservador. Sí. Y el que nace mujer es mujer. El que nace hombre es hombre. Entonces, la gran pregunta que se debe hacer la Asociación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial, y hay una polémica política,
Porque el Comité Olímpico Internacional le dice, ella es mujer y va a competir. O sea, fíjense lo que es la política y la lucha a veces de llevar la contraria. Entonces, ¿por qué el Comité Olímpico Internacional, es la gran pregunta, por qué se permite Imane Khalif competir como mujer y la Asociación Internacional no la dejó competir cuando ya tenía presente y había competido como mujer? Porque sabían, y ahí en el Mundial de Budapest había dado muestra de que venía mejorando su rendimiento. Su rendimiento estaba ya por encima de lo habitual en los mundiales anteriores. Eso le dio la razón a Imane Khalif. Ganó medalla de oro y le ganó a la China. Pero ¿qué pasa? Se despierta la polémica cuando a Carini, la italiana, en 42 segundos, abandona la pelea, pero después la italiana se retracta y dice que no era la intención, no fue su intención de generar bullying, de burlarse, pero que nunca en su vida le habían pegado tan fuerte en 42 segundos. No, y la rusa hace unas declaraciones, monta un video, la rusa que estuvo ausente, la rete le dice, ¿te acuerdas cuando te derribé no sé dónde que... Lo que pasa es que no es todo, porque si no, tú sabes que... Hiperandrogenismo es lo que sufre Imane Khalif. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que se genera un poco... Eso tiene que ver con la generación de más cromosomas XY. Pero bueno, ella es mujer. Repito, en Argelia son muy conservadores con el tema religioso, incluso con el tema de géneros. Es mujer. Y allá en Argelia no le iban a permitir a Imane Khalif, naciendo hombre, transformarse en mujer. Eso no existe. No había manera de cirugía. No, eso no existe porque no lo permiten. Eso no existe. Bueno, fue una polémica que quedó allí y que quedará durante mucho tiempo porque eso no se... Eso de no hecho, va a hay una cesar. demanda. Ella va a demandar. Correcto, va a demandar. Correcto. Bueno, y seguimos el tema de las polémicas. Los nadadores chinos, ganadores de la medalla de oro, salen positivos, no son positivos, consumieron en un restaurante, todo el equipo, la sustancia, bueno, una tremenda polémica alrededor también del equipo de natación china. Pero ojo, lo de los nadadores chinos se basaban de que ellos decían que si era COVID no era COVID, pero había un tema por allí de que la comida que le estaban dando en la Vía Olímpica estaba contaminada. Ojo con eso. Lo mismo le pasó a Noah Lyles, el que hizo el récord. Correcto. En los 100 metros. Él compitió luego en la otra modalidad, en los 200, pero en los 400, pero que es cuando gana Tesbogo, el de la delegación de Botsuana, pero tenía COVID. Entonces no hallaban, el Comité Olímpico Internacional no hallaba a quién acreditarle todo esto, si era COVID o era por la comida contaminada. No, nadie termina esa competición desmayado, tuvieron que auxiliarlo. Entonces, la gran polémica entre tantas, si era o no era COVID. No se sabe todavía hasta ahora qué pasó, porque no van a sacar un comunicado. Correcto. No lo van a sacar. Y bueno, una de las polémicas más virales, súper viral, hay videos, memes, hay cualquier cantidad de polémica alrededor de el break. Pero no el break, no solamente de la competencia de break. ¿Tú bailas? No, yo no bailo break. Hace muchos años no, nunca lo bailé, el break nunca me gustó. Lo que llaman el break dance. Yo creo. Así era en tu época, se llamaba así, que break dance. Pero fíjate tú, la polémica es la representación de Australia, ¿no? Y además entonces viene, he visto ahorita en las redes el tema, gracias Australia, porque entonces ya se habla de que para Los Ángeles no va a estar el break, sí, ¿no? Entonces viene la crítica de que, bueno, porque quitan el karate y quitan el béisbol para colocar esto. Gracias Australia, gracias Sara, ¿no? No recuerdo el nombre, sí, de la australiana. Pero bueno, ha sido memes, inclusive hay un programa americano bien famoso de comedia que llevaron a una persona para que hiciera una parodia, el baile del canguro, bueno, ha sido increíble cómo han estallado las redes con el tema del break, y no solo del break, sino de la representante de Australia. Fíjate que el breaking, como le dicen allá, es el nombre oficial que le dieron a esta disciplina del baile, o aquí en Venezuela le decimos el breakdance. ¿Qué pasó? Que París 2024 se quiso comprar la idea de, entre comillas, un deporte innovador y una nueva modalidad. Y uno se preguntaba, ¿qué evalúan los jueces para darle una medalla de oro a una persona que baila? O sea, ¿en qué se basan? ¿En que mueve más el cuello, más las piernas, más las rodillas? No había un termómetro, no había un cuadro analítico que te diera ciencia cierta en qué se basaban para evaluar a un
bailarín. Porque tú te preguntas en la gimnasia en qué se basa, en la cantidad de movimientos, por ejemplo, Claro. sobre el suelo en un minuto. Los Tienes que movimientos pasar complejos, estas tres todo. dimensiones, caer perfecto, cuántas vueltas, ¿sabes? Y ese tipo de cosas y ese tipo de elementos que en la gimnasia se evalúa, al igual que en las pesas y al igual que otros deportes. Pero París 2024, yo creo que quiso botar la casa por la ventana y le salió al revés. Esto del breaking no funciona en ninguna parte. ¿Por qué? Bueno, porque el karate no estuvo en Tokio 2020 y uno se preguntaba, ¿el breaking te llama más la atención que el futsal, por ejemplo? El futsal nunca ha sido incluido en Juegos Olímpicos. El pádel, que está tomando un arraigo importante en Venezuela y en todas las regiones del mundo. Hasta el mismo billar, el bowling, está agarrando un arraigo en Colombia, en Sudamérica, en China, en España, en África. Y te puedo seguir nombrando, podemos seguir hablando de deporte, del softball, del béisbol, como tú comentabas. ¿Por qué sacaron a estos deportes y no los incluyeron en París 2024? Entonces, yo creo que lo mejor que puede haber hecho la organización de Los Ángeles 2028, yo no tengo nada en contra, mi hija es bailarina, tú lo sabes. Sí. Yo no estoy en contra de eso, pero existen los mundiales de breakdance, que hagan sus mundiales aparte, pero no es un deporte olímpico que te registre, porque, o sea, no hay. Uno encuentra la parte analógica de esto y no la consigue. O sea, no hay en ninguna parte del mundo. Los Ángeles 2028, Estados Unidos, por tercera vez, va a organizar unos Juegos Olímpicos y bueno, me voy a lavar las manos, me las froto y voy a incluir el béisbol, claro. ¿Dónde se juega béisbol? Bueno, ¿Dónde está la MLB? Pero es que además Estados Unidos. históricamente cuando venimos viendo las organizaciones o los comités organizadores de juegos, ¿qué hacen ellos? ¿Qué han tratado de vincular ellos? Bueno, Tokio vincula el Karate-Do porque es su deporte. Claro. En su momento Seúl 88 vincula el Taekwondo por primera vez porque es su deporte nacional. Y así han ido las sedes incorporando y seguro, convencido, ¿cómo Los Ángeles 28 no vincula el béisbol? Imposible. Prácticamente imposible que el béisbol no sea vinculado para Los Ángeles. Oye, es mi deporte. Bueno, lo voy a hacer. Vamos a jugar béisbol. Y entonces, siempre la sede busca la manera de vincular su fuerte o ese deporte tradicional de ellos, ese deporte histórico, siempre busca vincularlo allí. Bueno, Estados Unidos no va a ser la excepción. En Los Ángeles 2028, seguramente el béisbol va a ser parte de lo que es ese programa olímpico. Fíjate, hablabas de futsal. Es interesante, Enrique, mencionar que salieron rumbo a París a disputar la Conmebol Sub-17, la delegación de Venezuela, ¿no? Sí. A disputar ese certamen, ¿verdad? Oye, el año que viene se va a jugar por primera vez el Mundial de Futsal Femenino y por primera vez el Mundial de Clubes Femenino. Y este año se va a jugar el Mundial Sub-20 Femenino, donde Venezuela tiene un grupo muy difícil, va a debutar en el mes de septiembre contra Alemania. Y en Sub-17, que también se va a jugar este año. O sea, este año el fútbol va a tener mucha participación y el futsal también. Entonces uno se pregunta, el futsal, ¿por qué no está en los Juegos Olímpicos? Y no es de ahorita. No es porque está el breaking, no es porque estamos hablando del breakdance. El futsal tuvo que haber estado en los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo atrás, en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. Claro. Bueno, vamos a irnos a nuestra última pausa, ¿ok? Al regreso vamos a hablar un poco de lo que más te gusta, Enrique, eso que te apasiona. Sé que algunos dirán, bueno, es tiempo, ya eso ya pasó. Sin embargo, todavía está fresco el recuerdo de la Copa América. Lo que pasa es que estos eventos se metieron uno detrás del otro. Se pegaron uno detrás del otro. Copa América y Juegos Olímpicos. No, Eurocopa. Se jugó en simultáneo con la Copa América. Todo se pegó, se ajustó de una manera en donde quizás algo solapó al otro evento, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo sé que Enrique es un apasionado del fútbol. Yo siempre me meto con él allá en Telesur, con él y con los muchachos, a quien mandamos saludos acá al equipo de Deportes Telesur. Saludos siempre para ustedes. Siempre comento con ustedes con respecto a eso de manera jocosa. Y bueno, al regreso vamos a hablar un poco de fútbol y todo lo que fue la Copa América y las próximas fases eliminatorias para el Mundial. Ya regresamos. El Comité Olímpico Venezolano y la Radio Olímpica presentan Lo que no sabías del evento más importante del deporte con Mare Saa. Hoy presentamos Los orígenes
orígenes de la llama olímpica se remontan a la antigua Grecia, como conmemoración del robo del fuego por parte de Prometeo a los dioses para entregárselo a la humanidad. En los Juegos de la Era Moderna está presente desde Ámsterdam 1928, cuando fue encendido no por un atleta, sino por un empleado de la compañía de gas. Pero no fue hasta Berlín 1936 que se introdujo el relevo de la antorcha, y en aquella oportunidad pasó por Grecia, Bulgaria, la antigua Yugoslavia, Hungría, Austria, la también desaparecida Checoslovaquia y por Alemania finalmente. El fuego olímpico se enciende en Olimpia, cuna de los Juegos, y su viaje finaliza con el encendido del pebetero en la ceremonia de inauguración. Sigue la llama olímpica en las redes del Comité Olímpico Venezolano, del COI y del comité organizador. No te pierdas ni un paso de este camino apasionante. Les habló Eumar Saá. Edición y montaje, Jorman Rojas. Ok, estamos de regreso en su programa Venezuela Deportiva. Les recordamos que estamos atrás de la plataforma de Facebook Live. Estamos aquí con Enrique Guevara, periodista deportivo, con quien hemos tenido una charla bien interesante. Y ahora vamos a su especialidad. Enrique, hablar un poquito de fútbol y lo que fue esa Copa América, esa Eurocopa y lo que se viene, que son las eliminatorias de cara al Mundial de Fútbol, donde Venezuela, bueno, viene trabajando con calma, de la mano del Bocha Batista, y viene haciendo un trabajo bien interesante en la selección nacional, Enrique. Bueno, se viene la verdadera prueba de fuego, porque hay mucha alegría con la esperanza de que Venezuela pueda estar en este Mundial 2026. Recuerden que la brecha de cupos aumenta para 2026, son 6 cupos y medio, es decir, ese medio cupo por el repechaje. Venezuela tiene opciones, sí las tiene. Pero volvemos con el tema del rol del periodismo deportivo acá en Venezuela. A veces exaltamos que Venezuela está en el 4º lugar, pero ya va, la eliminatoria apenas están comenzando. Claro. Hay que administrarse, esto apenas comienza, esto apenas el comienzo para esa eliminatoria. Yo siempre digo que las eliminatorias se terminan definiendo por experiencia ya a partir de la fecha 12, 13, ya se empieza a definir y hay un panorama más claro de cuáles van a ser las selecciones que van a estar en el próximo Mundial. Bueno, se le vino una prueba de fuego a Venezuela ante Bolivia en el alto allá. En el alto. Eso sí es alto, ¿no? Eso sí es bien alto, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo no tuve la oportunidad, Enrique, sí. Disculpa que te interrumpa. Yo en el año 2018 estuve en Bolivia 6 meses y de verdad que el alto es algo increíble. La dificultad para respirar. Que al momento de tú caminar, al momento de tú intentar subir una escalera, para quien no está acostumbrado, es difícil. Yo lo viví. Yo viví esa época, esos 6 meses que estuve en Bolivia, trabajando a nivel de deporte, de mi taekwondo. Es complejo. Hay entrenadores que inclusive han estado en Bolivia y es difícil, tienen que usar oxígeno. Porque es complejo. Bueno, de hecho, muchos olvidan que César Farías se fue 15 días antes de uno de los partidos y tuvo a los jugadores en cámara hiperbárica y fue la única vez que se le pudo ganar a Bolivia ya. Ojo, y estaba a 3.400. Bolivia y la Conmebol le permitió que mudaran el escenario ahora a 4.000 metros de altura. ¿Por qué la Conmebol permite eso? Yo tenía entendido, yo había leído, eso me lo vas a ir explicando, Enrique, y lástima que no tengamos tanto tiempo como quisiéramos, pero yo había leído unas publicaciones donde era prohibido jugar por encima de un número de metros inclusive, y veo que ahora ese metraje que estaba en esa publicación, me imagino que una publicación un poco ya vieja, ahora subió, son unos cuantos metros más. Sí, te lo voy a explicar así para que sea rápido y conciso porque el tiempo se nos agota. Sí. Cuando tú vas a organizar la fiesta en tu casa, ¿quién pone las reglas? Sí. Bueno. Es así. Así de sencillo. Claro, una Bolivia última. Así. No tiene nada que perder. O sea, Bolivia es el organizador igual que Venezuela. Venezuela coloca sede a Maturín o San Cristóbal y nadie le dice nada porque él es jefe de casa, es el organizador. Y la Conmebol ahí no interfiere en absolutamente nada. En nada. Háblanos un poco de esa Copa América. ¿Qué te pareció esa presentación de Venezuela? No, bien. Yo estoy muy contento con la selección porque independientemente que se haya perdido con Canadá desde la tanda de penales, una Venezuela que se fue invicta porque en los 90 minutos, recuerden que la tanda de penales no entra dentro de los registros estadísticos para sacar partidos ganados o perdidos. Venezuela se fue invicta, jugándole muy bien, pero ¿qué le pasó a Venezuela?
el arresto físico de los canadienses. Se nota que el entrenador de Canadá evaluó muy bien, estudió muy bien a Venezuela, porque fíjate que por el costado de la izquierda, con Ferraresi y sobre todo los centrales, se vieron muy mermados con la velocidad de los jugadores que tenía Canadá por los costados. Entonces, ¿qué pasa? Se nota que ya los rivales, cuando van a enfrentar a Venezuela, antes era un partido de trámite, se sentaban y vamos a jugar y ya no. Ahora se sientan a ver los partidos de Venezuela, y el entrenador canadiense, unos días después, dejó florecer que había visto los partidos de Venezuela e incluso se había sentado con su cuerpo técnico para evaluar, porque esta Venezuela había evolucionado muy bien en el fútbol a nivel de selecciones, y estaba viendo los videos y le salió que fueron a tanda de penales. Bueno, sí, tanda de penales. Muchos lo dicen que no, que es la jugada de la suerte. Yo digo que no. Claro. Yo jugaba fútbol. Porque tú cuando vas a cobrar un penal, el que lo va a cobrar tiene dos opciones. Uno, o lo falla o lo mete. Y el portero tiene dos opciones. O lo tapas o no lo tapas. Correcto. Ahí no es cuestión de suerte. Correcto. Fíjate, inclusive muchos, hablaba justamente yo durante el tema de la Copa América, justamente volvemos a lo mismo, ese rol protagónico del periodista que hace, que comenta de más, que habla lo que no tiene que hablar, lo que pasó, sí y lo que no. Bueno, pasó con la gente de México. Sí. Los periodistas deportivos mexicanos se volvieron locos. Sí. Locos. Hablaron de todo, dijeron cualquier cantidad de cosas. Los influencers, volvemos al tema con los influencers. ¿Qué no hablaron estos periodistas deportivos mexicanos? A quien se les respeta y no queda otra cosa que decirle, bueno, vamos a ver si bájenle un poquito el tono, porque de verdad que quedaron bien mal, quedaron malísimos. Lo que pasa es que, fíjate, cuando por eso yo tiendo a ser más pedagógico a veces y más criollo para explicar las cosas. Cuando tú estás perdiendo, ¿qué haces? Pataleas, chillas. Correcto. México no está en su mejor momento a nivel futbolístico. No está, incluso yo vi a periodistas mexicanos tirándole la toalla a Alexander González porque era un jugador que no estaba, decían, ese es el hueco. Alexander González está en su mejor momento. Al igual lo que le pasó en la Copa América a James Rodríguez, que está en su mejor versión. Hablaban de Eduardo Bello, decían, ese es banca aquí. Sí, entonces muchos criticaban a James Rodríguez, que James Rodríguez ya había pasado su tiempo. James Rodríguez jugó una Copa América, para mí fue el mejor jugador de esta Copa América porque estuvo en su mejor versión cuando Brasil 2014. Claro, en Brasil 2014 James, cuando le marca ese golazo a Uruguay, sí, que se ganó el premio Puskás, claro, pero un jugador que apenas tenía 22, 23 años, era irreverente, estaba inmaduro, después al año se va al Real Madrid, pero este James Rodríguez ahora es mucho más maduro, jugaba más para el equipo, entonces son momentos donde los jugadores, y algo parecido le pasó a Alexander González, porque él estuvo casi 4 años retirado de la selección, no lo llamaba, no lo convocaba, no estuvo en la órbita de Peseiro, tampoco estuvo en la órbita de Peckerman, pero fíjate, con este técnico, él dice, no, yo tengo que tener en un equipo de fútbol, y eso es el trabajo, tener jugadores con experiencia y tener jugadores con juventud, porque es lo que me va a dar la balanza. Yo no puedo tener muchos jóvenes porque yo tengo que tener líderes dentro de la cancha que me manden el mensaje adentro de los jugadores para que lo toquen. Y fíjate que Alexander González hizo una tremenda Copa América. Sí, señor. Esos laterales derechos que a pesar de la edad que tiene, casi 31 años, ese hombre sube, baja, corre, mete centro. Entonces, Alexander González todavía tiene pieza fundamental para jugar con la selección vinotinto. Enrique, y polémica. México, bueno, yo no quiero hablar ni siquiera de los periodistas mexicanos, porque te voy a decir, los partidos de fútbol se juegan 90 minutos y un poquitico más, y ganó Venezuela 1-0. Correcto, así de sencillo. Enrique, polémica Bocha Batista Ecuador. Bueno, la polémica es le llegaron los ecuatorianos, sí, le llegó a la federación y le tocó la puerta al hotel. Le digo, te queremos la selección. Y dijo, no, yo estoy encantado con Venezuela, yo me quedo con Venezuela. Y se nota que es un técnico que le gustan los retos, que le gusta afrontar algo, sobre todo con una delegación y con una selección que está en búsqueda de algo histórico. Correcto. Y ojo, yo le doy la derecha. Yo le doy la derecha al Bocha Batista, porque aquí no le gustan los retos. A todos nos gustan los retos. Bueno, no salió, pero lo asumí, lo afronté. Correcto. Y estuve ahí dándole los mejores y está haciendo tremendo trabajo. Sí. Enrique, que nos quedan 3 minutos. Estamos en los 3 minutos. Bueno, mira, y Ricardo me dice, dale. Ricardo está contento porque el programa está bueno. Ricardo. Bueno. La Eurocopa. España campeón. Te voy a decir la supremacía del fútbol español. Porque gana España en los Juegos Olímpicos. Con unos muchachitos al frente. Bueno, gana España, para que tengan una idea, y muchos me han criticado, no, que eres españolete. No, ya va. A nivel futbolístico, España tiene su mejor momento. ¿Quién ganó la Champions? Real Madrid. ¿Quién ganó los Juegos Olímpicos? España.
¿Quién ganó la Eurocopa? España. Con uno, bueno, hay un proceso que dio Luis Enrique, está bien, pero de la Fuente se le criticaba muchísimo porque seguía quizá la misma línea de España. Y yo lo dejé en mis redes sociales porque yo hacía un análisis de cada selección para la Eurocopa unos días antes y yo la monté allí. Y yo colocaba dentro de mi análisis que esta es una selección de española, olvídese de ese tiquitaca o el tiquitaca que tenía Pep Guardiola cuando lo inventó. Eso ya no existe en España. Esta selección de España es distinta. Una selección de España que es mucho más rápida, mucho más vertical. No te duerme como te dormía esa selección de España con Vicente del Bosque, porque Vicente del Bosque quiso copiar algo de lo que hacía Guardiola con el Barcelona, el tiquitaca, el juego más horizontal. Claro, porque en aquella época estaba un Xavi Hernández, sí, ¿entiendes? Estaba un Iniesta, tenía las piezas para poder bascular a mitad de cancha. No, ahora España es distinta porque tiene jugadores como Dani Olmo, que corre, un Lamine Yamal, son jugadores con características suramericanas, encaradores, atrevidos, que gambetean. Entonces, ¿qué pasa? De la Fuente se adaptó y dijo, ya va, yo no puedo adaptar a esta selección a un tiquitaca porque no tengo jugadores que sostengan la pelota de mitad de cancha hacia arriba, tengo jugadores que la agarran y quieren correr. Bueno, yo voy a adaptarme a esta filosofía y eso es lo que hace un buen técnico. Hay jugadores que dicen, no, yo quiero que el técnico se adapte a mí. No, el técnico tiene que adaptarse al jugador. Eso le pasó a José Martínez cuando lo dirigía al Tata en la Major League Soccer, cuando jugaba con el Atlanta United. Yo recuerdo que el Tata Martino le preguntó a José Martínez, ¿cómo tú juegas en la selección? No, yo juego delantero 9, aquí va a jugar de 9. Y fue casi goleador. Entonces claro, el técnico tiene que ser así. Y le salió campeón olímpico y campeón de Eurocopa de España. Sí mismo es. Fíjate otra cosa, ¿el Dream Team realmente fue el Dream Team? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, realmente fue ese Dream Team del año 92 que arrasó. Arrasó con los Juegos Olímpicos. Este Dream Team, si bien ganó la medalla de oro, si bien estaba muy bien estructurado, con grandes piezas, pero Serbia, con el Jokic, sí, casi. Lo que pasa es que... Y Francia, sí. O sea... Lo que pasa es que cuando tú tienes jugadores como Curry, o sea, te van a matar la partida. O sea, Curry mató la partida en el tercer cuarto. Pero LeBron fue 8 minutos. Pero LeBron fue el MVP. Claro, LeBron James, claro, fue el MVP, pero ya va. También. Sí, pero no sé, lo que pasa es que son dos épocas. Yo no soy lebronista, por si acaso. No, yo tampoco. Son dos épocas y con lo que hizo, negándole el selfie al muchachito, al jovencito, o sea, por favor. Por eso es que jugadores todos son distintos y las épocas también. Pasa que aquella época del Dream Team, podemos decir que Venezuela estuvo a punto ahí de dar una sorpresa. Claro. Pero aquella selección de Michael Jordan, de David Robinson, de Larry Bird, esos jugadores Charles Barkley, te enamoraban cómo jugaban, porque jugaban para el público, jugaban para el espectáculo. Esta selección jugaba con la ansiedad, ojo, y lo digo con responsabilidad, jugaban con la responsabilidad y con la carga de que son el Dream Team y tenían que ganar el oro, porque si no, no lo ganan. Correcto. Si no, no lo ganan. Correcto. Sí, no, con Serbia se vieron muy apretados. Yo me imagino a LeBron James, el camerino, diciendo, somos el Dream Team, tenemos que ganar. No es porque somos Estados Unidos, somos grandes jugadores. No, es siempre, por el peso histórico. Y siempre habían videos posteriores a los juegos donde ellos se les veía esa exaltación de haber ganado. Por lo menos con Serbia fue eso. Claro. Cómo celebraron posteriormente haberle ganado a Serbia por 3 puntos. Porque el partido con Serbia terminó con 3 puntos abajo solamente. Claro. O sea que pudo haber sido cualquier otra cosa. Bueno, mira, fíjate, Enrique, cerrando ya el tema del rol del periodista deportivo. Importantísimo mandar ese mensaje a estas personas que están ya dentro del periodismo deportivo, a estas personas que van a incursionar en él, todo lo importante que es nosotros saber llevar con elegancia, sin meternos en el trabajo de otro, porque bueno, yo puedo decir con propiedad y dentro del yoísmo que yo hice deporte a todos los niveles, como entrenador, como atleta, como dirigente y ahora como periodista deportivo. O sea, yo he cumplido con todas esas facetas y conozco el deporte desde adentro, ¿no? Es que, igualmente tú, sí. Pero hay gente que simplemente ve el deporte como una plataforma para decir 4 soquetadas. Sí, fíjate, nosotros, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Los periodistas deportivos somos atletas frustrados. Tú no lo fuiste porque tú estuviste en el alto nivel, yo sí lo digo.
Y muchos periodistas que cubren la fuente del béisbol dicen, yo soy un pelotero frustrado porque nunca fui y llegué, pero lo jugué y de alguna u otra manera estuve en el corazón del deporte como tal. Tú me decías lo del fútbol. Sí, yo jugué fútbol todos los años, inclusive estuve en los juvines, jugué tercera división, hasta ahí cuando era una tercera división que no existía para nadie. Pero ¿qué pasa? Uno conoce el corazón del deporte y el rol del periodista deportivo es, mira, cuando se está estudiando esta carrera, yo siempre les sugiero y les recomiendo que se definan por un área a la cual ustedes se vayan a dedicar. Y si te vas a dedicar al área deportiva, bueno, tienes que estudiar muchísimo el área deportiva, tienes que leer mucho, tienes que investigar, tienes que leer, pero absolutamente de todo y consumir deporte por todas las vías. Eso era antes que no existía Instagram, en la época de nosotros, no existía X o lo que era antiguamente Twitter, no existían redes sociales. ¿A dónde apelábamos nosotros? A la biblioteca, a los libros y a la televisión. Correcto. Hagan lo mismo, consuman deporte a través de la televisión, vean partidos, consuman deporte, desayuno, almuerzo y cena, consuman deporte. Si quieren ser el mejor periodista deportivo, consuman deporte de todos los ámbitos, a nivel de broadcast, a nivel de radio, a nivel de redes sociales. Aproveche que esto es un medio sumamente inmediato, abrir el Instagram y el Twitter. No ser periodista deportivo nada más, yo lamento esto, y de verdad, ser periodista deportivo nada más, cuando tú llegas a un canal o un área de redacción, prendí la computadora, redacté, cerré la computadora y me fui ya y me digo, no. Correcto. El rol del periodista es las 24 horas del día. Los Juegos Olímpicos arrancaban a las 3 de la mañana. Correcto. Conversábamos con lo del tema de Joandri Granado, que a qué hora competía. ¿Te acuerdas que te pregunté? A las 3:30 de la mañana fue el primer, a las 4:15 fue Entonces, el primer combate. ¿cómo yo voy a tener un argumento si yo no le hablo de Joandri Granado, a quién enfrentó, si al francés o al coreano, si yo no me voy a levantar temprano a verlo? No, yo voy a esperar que yo me levante a las 10 de la mañana y voy a ver la primera fuente. Voy a ver la noticia. No, voy a ver la primera fuente y con esa me voy. No, hay que investigar varias fuentes. Incluso si no lo consigue, llama un compañero. Yo lo hago, yo sin complejo, yo no te llamo y te pregunto. Correcto, es que es así. O sea, hay que preguntar. El que está estudiando periodismo, pregunte el día que le toque trabajar, pregunte, porque nada cuesta, eso no te quita ni te da. Yo a la edad que tengo, yo pregunto a mis compañeros que trabajan en Meridiano, que trabajan en otra fuente deportiva, porque conozco mucha gente que trabaja en distintos medios, y yo les pregunto, eso no cuesta nada. Así es. Yo no te pregunto. Correcto, no es que es así. Hay Y que yo hago lo preguntar, mismo. no le dé pena. Porque además es eso, justamente. Esto es un aprendizaje todos los días, Ángel. Todos los días estamos Todos los aprendiendo días estamos y todos los días aprendiendo, todos los estamos en días. deporte y uno no se sabe, uno no conoce No. todos los deportes ni maneja todos los ámbitos. Bueno, ahora sí Ricardo nos hizo la seña de que esto, por ahora, por este momento, hemos terminado con el programa de hoy. No queremos despedir sin agradecer, como siempre hacemos, a nuestro operador Ricardo Mendoza, a nuestro coordinador técnico Jorman Rojas, al gerente de producción Salvador Armea, a nuestro director Daniel Crespo Barona Jr. y a la licenciada María Soto y a toda la junta directiva por permitir estar acá hoy aquí en su programa Venezuela Deportiva. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.